Buen día para todos. En esta ocasión les traigo otro tutorial de Cinema 4D y esta vez el tema es el colocar los huesos a un objeto. Entonces les voy a enseñar cómo se realiza y, pero lo primero que tenemos que entender es en qué consisten las jerarquías para poder realizar este trabajo. Entonces vamos a tomar un cubo, el cual nos va a servir como un tronco, como el tronco de un cuerpo. Voy a agregar unas subdivisiones. Me voy acá para poder ver las subdivisiones y voy a tomar un cubo que va a ser la cabeza. Acá es importante nombrar todas las cosas y tener un orden, porque muchas de las veces nos llenamos acá de archivos, entonces es bueno tener un orden. Entonces, como les digo, es importante entender lo que son las jerarquías, porque los huesos funcionan de esa manera. Son jerarquías y, en- y para eso entonces, como en este caso, entonces tenemos un tronco, que es el que ya va a ser el papá de los demás. Tenemos la cabeza, que la cabeza está sujeta al movimiento que tenga el tronco. O sea, si nosotros movemos el pecho, lógicamente la cabeza se tiene que mover. Entonces la ponemos debajo, de esta forma. O sea, tienen que formar como una escalita. O sea, si yo cierro esto, se va a ocultar lo que tienen los hijos del, del que está en la parte superior, que es el papá. Es el papá y estos los que están abajo son los hijos. Este sería el antebrazo y este sería el brazo. Si yo muevo el brazo, se tiene que mover el antebrazo, pero el brazo es hijo del tronco, no de la cabeza, y el antebrazo es hijo del brazo. Entonces vemos que está el tronco, en categorías está el tronco y seguiría el brazo y la cabeza. O sea que al mover yo el tronco, se mueve el brazo y la cabeza, y al mover el brazo, se mueve el antebrazo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, para esto tenemos también que em,
tener en cuenta los ejes de rotación. En este caso, por ejemplo, el del tronco está en la mitad casi del objeto, está en la mitad del objeto y tenemos que cambiarlo. Pero acá no nos cambia porque todos no son objetos editables, o sea, no están en edición para poder ser cambiados. Entonces tenemos que hacerlos editables y ahora sí. Entonces usamos esta herramienta que es la herramienta de ejes y nos vamos al tronco. El tronco se giraría desde acá abajo, el brazo desde acá, el antebrazo desde acá y la cabeza desde acá. Seleccionamos esta herramienta porque ya todo está como es y ahora vamos a mirar lo que sucede. Entonces si yo muevo este, pues lógicamente se va a mover lo demás. Si yo muevo el brazo y si yo agacho el tronco, se va a mover todo. Entonces prácticamente esto que estoy haciendo acá es lo que se hace con los huesos. Entonces para poder generar el movimiento es prácticamente, cuando lo hacemos de esta forma, es casi como si estuviéramos haciendo animación stop motion, que tenemos que estar moviendo. Por ejemplo, voy a mover primero acá el tronco.
Entonces eso sería más o menos como se genera el movimiento. Ahora vamos a hacer algo similar, pero ya con los huesos. Entonces, para esto, pues necesitaríamos el objeto que sería, en este caso, este sería el personaje. Pero acá importante, para que no les vaya a suceder, cuando tenemos, por ejemplo, ya un objeto que vamos a animar, no hay que ponerlo en jerarquía, no es necesario ponerlo y no va a quedar bien si lo dejamos en jerarquía. Entonces, como la jerarquía la van a llevar los huesos, no necesitamos colocarle la jerarquía también acá a los elementos. Estos pueden ir así independientes o podemos unir toda la malla para, para poderla animar. Es como les digo, podemos, o sea, en ese caso estaría bien porque los elementos no están uno con otro, entonces se podrían unir. Pero en dado caso, por ejemplo, si tenemos los ojos o cosas así, esas cosas van a ir separadas de la malla principal, o sea, del cuerpo. Entonces voy acá, voy a unir dos de estos para que vean la diferencia. O los voy a unir todos. Elijo objeto, conectar y eliminar. Entonces así tendríamos solo una malla. Algo que hay que analizar desde el principio es eh, cómo van a ir esos huesos y cómo para poder tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, como en este caso, acá la única parte que se va a mover, o sea, que se va a doblar en un solo polígono, o sea, una sola parte, es este tronco, que este tronco va a llevar dos huesos. De resto, pues el de la cabeza, el del brazo lleva el del brazo y el del antebrazo lleva el del antebrazo. Pero en este caso es un solo objeto el que forma el tronco. Entonces aquí habrían dos huesos. Y hay que tener en cuenta cómo queremos que se doble, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos eh, algunas divisiones acá para que quede, o sea, la influencia de un hueso no contrarreste la otra parte del otro hueso, porque él me va a mover es por medio de estas subdivisiones que yo tengo. Lo vamos a hacer para que entiendan de qué estoy hablando. Entonces nos vamos a cámara frontal y puedo acá ir acá básico y colocarle rayos X que lo que hace es que se ve como transparente. Ahora voy a carácter, acá en esta que carácter es prácticamente personajes. Entonces aquí tenemos eh, varias opciones para crear nuestros personajes. Entonces tenemos esta que se llama herramienta de junta,
que es las juntas, son los huesos. Una se llama juntas, en otra se llama bones, mm, en español serían huesos. Entonces vamos acá a la herramienta de junta y teniéndola seleccionada, vamos a agregar los, los huesitos. Entonces, para que esto funcione, para que esto funcione hacemos un clic con control, se forma ahí como una bolita y hacemos otro, otro, otro y otro. Pues acá se nos va formando, para que un hueso se forme, tiene que tener, o sea, acá estamos visualizando, es la punta, o sea, con la que inicia esta parte de abajo, y el segundo toquecito se formaría la segunda. Para poder, o sea, tener un solo hueso, se necesitan dos juntas. Entonces, esta sería la cadera. Como les digo, toca nombrar todas las cosas para tener un orden. Cadera, esta sería el pecho, este sería el cuello, esta sería la cabeza. Entonces, si yo tengo el pecho, al agachar el pecho, se tienen que mover los brazos. Si yo bajo el tronco, entonces selecciono el hueso que va a ser el papá del brazo. En este caso sería ese pecho. Entonces hacemos lo mismo. Damos un clic y otro clic. Entonces así tendríamos el brazo, el antebrazo y este sería la punta. Que si tuviéramos una mano sería como la muñeca ahí o la mano. Entonces acá como vemos que no está directamente conectado al hueso del pecho, entonces se forma un objeto nulo que contiene el brazo, el antebrazo y la muñeca. Entonces si yo quiero que eso quede vinculado solo con huesos, entonces yo lo saco de ahí y lo pongo en el pecho. Pues ahí ya. En este caso podrías, o sea, serviría hacerlo desde el cuello, porque este objeto no tiene cuello, pero sí tiene un huesito de cuello, que es el que nos va a completar acá la jerarquía. Entonces ya teniendo los huesos, teniendo ya la jerarquía de los huesos, como ven se forman varios y tenemos nuestra malla que es el tronco. Entonces vamos a seleccionar todo esto,
Vamos a cámara perspectiva y nos vamos acá donde dice enlazar. Pero antes de esto voy a agregar una subdivisión acá para que eh, pues quiero que se forme ahí como ya que doble bien, ya que no doble como suave, sino que se doble. Entonces le coloco acá una subdivisión. Voy a colocarle también una en esta parte, en esta parte, en esta parte. Yo lo hago de esta forma para que me gusta que doble bien ahí, que se forme bien el doblez cuando doble la malla. Pero si ustedes quieren que sea un poco como más, o sea, como con menos arruguita ahí, pues lo hacen sin tantas subdivisiones y así también pues se podría. Eso sí ya depende de cómo quieran sus personajes. Ahora, bueno, ya tenemos lo que necesitamos acá de subdivisiones. Agregarle una acá y una de frente. Y seleccionamos ahora sí todo. Vamos a carácter, le decimos enlazar y vemos que se forman dos etiquetas, que son las que nos indican que están vinculadas a los huesos. Ahora lo que vamos a hacer es, o sea, ¿qué hace? Nos forma una etiqueta de piel y esta es la de los pesos, o sea, la fuerza que tiene los huesos sobre la malla. La malla es todo el objeto. Ahora seleccionamos uno de los huesos, nos vamos a carácter y le decimos herramienta de peso. Y a medida que yo voy seleccionando los huesos, esto es una tarea que toca, es algo dispendiosa cuando toque hacer un cuerpo realmente completo, porque para cada cosa los huesos de la mano em, pues siempre tienen bastantes huesitos, entonces es una tarea bastante de cuidado y dispendiosa, pero es necesaria hacerlo. Aquí seleccionamos todo lo que yo estoy pintando es lo que me va a mover mi hueso de la cadera. Si vemos que está como a medio colorear o está coloreada de otros colores, quiere decir que algún hueso está afectando eso y eso va a generar errores. Ya tenemos la cadera, ahora tenemos el pecho. Si yo no hubiera hecho esta linecita acá, entonces el color se alcanza a pasar para el otro lado. Pero esa subdivisión que yo le hice me ayuda a crear esa diferencia entre la fuerza de este hueso y lo que va a mover, y lo que va a mover esta también, este hueso, lo que va a mover en esta parte de arriba. Ahora nos vamos a la parte de arriba y vemos que pasa lo mismo. Acá solo pasando el pincel, ese pincel le podemos cambiar el tamaño del
del pincel para que sea más pequeño o más grande cuando seleccionamos la herramienta de peso. O sea, acá aparece en mi visor, dice herramienta de peso, entonces le doy un clic ahí y aparece las herramientas que yo usé por último. Es acá y no me aparece, entonces le doy acá y acá aparece 30. Entonces yo le puedo aumentar o agrandar el tamaño del pincel. Entonces el pincel no cambia si yo me acerco, sigue siendo del mismo tamaño, entonces lo que no necesito estar cambiándole el tamaño acá, sino que busco un tamaño que me sirva para todo. Entonces yo cuando me acerco pues tengo el mismo tamaño del pincel y no tengo problema. Entonces ya tengo seleccionado el pecho, el cuello que no hay malla, entonces pues ese no lo hacemos. El brazo sería este. En dado caso que la malla esté, o sea, se manche, o sea, de este color en otro lado, entonces con control y pasándole el pincel puede uno borrar. En este caso no pasó, entonces no hay problema. Y en dado que uno se llegue a pasar, porque si yo pinto acá, se va a pintar. Entonces eso me va a afectar, o sea, este hueso cuando yo lo mueva se va a mover también una parte de lo que esté pintado del color que estoy pintando ahora. Ahora nos vamos al antebrazo. Aquí vemos que la cabeza le falta seleccionar toda esta parte, entonces la seleccionamos. Toca mirar siempre el objeto por todos lados, porque si llegamos a dejar de una parte que no esté pintada, esa parte cuando nosotros movamos el objeto se va a quedar atrás. Entonces va a parecer como que se estira, como que se sale del cuerpo esos puntos, entonces quiere decir que ahí faltó la selección de peso. Y eso sería todo. Pues ahí ya nosotros si llegamos a mover, nos vamos acá a objeto, perdón, a objeto y la herramienta de selección, entonces si nosotros seleccionamos la cabeza, ya automáticamente podemos moverla. Antes que todo, les aconsejo que cuando ya tengan puestos sus objetos, sus huesos bien, vayan acá a esta sección donde dice congelar todo.
Y eso lo que hace es que nos coloca todos los elementos como al inicio. Cero, cero. Esta siempre es la escala, entonces esa tiene que estar en uno porque si está en cero quiere decir que no existe, no hay volumen. Entonces acá nuestra escala está en uno y en uno. O si nosotros colocamos cero, entonces se va a aplastar, no va a estar acá. O se va a reducir si tiene menos de eso. Entonces, ¿para qué nos sirve colocar todo esto en... Es para que, por ejemplo, si nosotros llegamos a mover, pues esto ya lo había explicado, pero entonces acá es muy importante, o sea, si nosotros ya movemos el elemento y queremos volver a la pose inicial, lo que hacemos es, por ejemplo, ah, voy a doblarlo acá, entonces vemos que ahí dobla bien, con una sola subdivisión. Si queremos ya, por ejemplo, cuando tenemos un muñeco y que quiere que desdoble, o sea, por ejemplo, si tiene un saquito o algo así, una camisa de manga larga, y queremos que se hagan acá las arruguitas, entonces es necesario hacerle pues, las subdivisiones, más subdivisiones para que se vea que está doblando ahí. Porque así, si no le hacemos, entonces no se va a generar aquí una arruga ni nada, o sea, va a quedar. Entonces, como les digo, por ejemplo, yo llego y lo muevo, muevo acá el brazo, muevo acá el antebrazo, le muevo la cabeza. Entonces, por ejemplo, tenemos eso y quiero volver a la inicial. Entonces, lo que yo hago es seleccionar y le digo herramienta, restaurar transformación y vuelve y queda en la posición inicial. Entonces, así como hicimos al inicio con la jerarquía de partes, eh, aquí igual se va a animar de la misma manera. Lógicamente esta es la forma básica de hacerlo, ¿no? Eh, ya en otro tutorial más avanzado vamos a ver cómo se hacen los controles para poder mover, digamos, la cabeza sola, eh, por ejemplo, los dedos de la mano, cosas así. Entonces se crean una serie de controles y, y también les voy a explicar lo que es la cinemática inversa, que es la más usada para manejar este tipo de objetos. Es porque ya, digamos, la cinemática inversa lo que hace es que yo lo que hago es, por ejemplo, en el caso del brazo, y eh, digamos que la extremidad más, o sea, que está debajo de la jerarquía, es la mano. Pues en la cinemática normal nosotros movemos el brazo y se mueve el antebrazo. En la cinemática inversa es lo contrario, como dice inversa, en la misma palabra lo dice, entonces lo que vamos a mover es la mano y con la mano movemos el brazo. Entonces eso facilita mucho más el movimiento y facilita más la animación. Es, pero este como es, eso es la forma más básica de colocar los huesos y de poderlos mover. Pues vamos a mover como para que se den cuenta de cómo pues es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Entonces nos vamos aquí a pecho, seleccionamos, vamos a mirar, o sea, en qué sentido es el que dobla. Entonces vemos que es el H, RH, y damos ahí un clic. Nos vamos al frame 15
voy a agacharlo, como hice en el anterior. Le voy a bajar el brazo, grabo el keyframe y ahí ya tendría el movimiento hecho. Y además aquí le voy a hacer un giro. Ahora me voy aquí a la cabeza, le doy un keyframe en cero. Ahora me voy acá al brazo, lo giro, hago otro keyframe y grabo. Ahora voy al antebrazo, grabo, grabo acá y grabo acá. Y así se genera pues el movimiento. Entonces eso sería como lo básico en cuestión de las juntas. Y esto es una cuestión que toca estar practicando bastante porque esto pues tiene siempre bastante, bastantes cosas que hay que saber. Hay que saber también los principios de animación para que nuestras animaciones pues no queden como robóticas o, o faltas de dinamismo. Entonces es bueno, es algo que hay que practicar bastante o para cogerle el tiro. Pero esto es un inicio, que yo creo que es una de las cosas que pues en mi caso más me llamaron la atención al principio para aprender a manejar fue poder pues, darle vida a los personajes y hacer uno sus propias creaciones. Entonces, pues eso me pareció, siempre me ha gustado bastante lo que es la animación y sobre todo la animación de personajes. Entonces, para los que están empezando, pues esto es bastante útil y, y nos vemos entonces en otro tutorial